Loach Shana, calendario. Según la cronología del libro de Shemot Éxodo, mes quinto, del año 5995, del domingo 27 de julio, Rosh Hodesh, al domingo 24 de agosto, 2025, día 29, novilunio del mes quinto. Este mes, los días de reposo son los días sábados romanos. Eso no hace santo a este día sábado romano. Días de Shabbat del mes quinto, del año 5995. Día primero, Rosh Hodesh Rishon, Éxodo 12:2, domingo, 27 de julio, primer brillo de la nueva luna. Día séptimo, primer Shabbat, sábado 2 de agosto, luna cuarto creciente. Día 14, segundo Shabbat, sábado 9 de agosto, un día antes de luna llena. Día 21, tercer Shabbat, sábado 16 de agosto, luna cuarto menguante. Día 28, cuarto Shabbat, sábado 23 de agosto, luna menguante. Día 15 lunar, mes quinto, luna llena, Génesis 1:14, Éxodo 2:2, Salmo 81:3, sábado 9 a domingo 10 de agosto. Novilunio, mes quinto, día 29, es día de nueva luna, es Hodesh en hebreo. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Primera Samuel 20:24, sábado 23 a domingo 24 de agosto. No es Rosh Hodesh y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día primero, mes sexto, Rosh Hodesh Rishon, primer brillo de la nueva luna, domingo 24, al lunes 25 de agosto. Día 15 lunar, mes sexto, luna llena, Génesis 1:14, Éxodo 2:2, Salmo 81:3, domingo 7, al lunes 8 de septiembre. Con esto se entiende perfectamente porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar, y como mandamiento los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Acontecimientos del mes quinto en el desierto de Sinaí. Aunque los mandamientos mitzvot fueron dados oralmente desde el monte Sinaí al pueblo de Israel el 15 del mes tercero, en luna llena, solo fueron escritas más tarde en las tablas de la ley por la misma mano de Eloa. Estas tablas fueron recibidas por Moshe el día 10 del mes quinto, Éxodo 32:15. Luego de su estadía de 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. La gloria en el monte y los 40 días de Moshe. Éxodo 24:15 al 18. Moshe subió al monte y una nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo fue llamado por Eloa. Allí estuvo 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo recibió la revelación detallada del pacto. El número 40 es señal de prueba y preparación. Lo que estaba ocurriendo en el monte no era un simple encuentro, sino una gestación celestial de la alianza entre Eloa y su pueblo. El verdadero significado del Shabbat como señal. Éxodo 31:12 al 17. Eloa establece el Shabbat como Ot, señal perpetua entre él y su pueblo. No es simplemente un día de descanso, sino un sello divino que distingue a Israel como nación, apartada y santificada. En el verso 16 se declara: guardarán el día de reposo por estatuto perpetuo. Esto significa
que todo aquel que sea hijo de Israel, o que acepte su pacto y se convierta al Elohim de Israel. Hechos 15 del 19 al 21. Está en la obligación de celebrarlo. Quien no lo hace queda fuera de los pactos y de las promesas. Así lo confirma también Shaul Pablo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Aquí Shaul deja claro que estar dentro de los pactos y promesas es estar dentro de la ciudadanía de Israel. Y eso incluye guardar el Shabbat como señal perpetua, como pacto. Implica aceptar las condiciones que Eloa estableció para su pueblo, teniendo el Shabbat como señal perpetua, que marca quién está dentro de su alianza. Como promesa, asegura la herencia en la tierra y la participación en el Olam Haba, el reino venidero. Romanos 11:17 al 18. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y no es, en lugar de ellas, como dicen algunas traducciones, lo que ha dado a la falsa teoría del reemplazo. Esto refuerza que, al unirnos al pacto, también asumimos las señales y mandamientos que lo sostienen, y el Shabbat es una de ellas. Por lo tanto, quien diga que cree en el Mesías e invoque el nombre del Creador, y que no celebre el séptimo día de reposo, pero el día que señala la Torá, es como el que edifica una casa sin cimientos sobre la arena, para que sepáis que yo soy Eloa que os santifico. Éxodo 31:13. Desobediencia y pecado, el becerro de oro. La tradición talmúdica honra a la mujer tratándola como si tuviera una conexión especial con Rosh Hodesh y con la apertura del Shabbat, realizando un gesto místico al acercar con sus manos el humo de las velas. Esta costumbre se basa en la idea de que las mujeres no entregaron sus zarcillos de oro para la construcción del becerro. La Torah dice que sí, no dice que se opusieran ni que fueran forzadas. Éxodo 32, 2 y 3. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y lo más importante, no es un mandamiento, sino una tradición humana. Y si fuera como enseña esa tradición, entonces, ¿qué ocurre con los hogares donde no hay mujeres? ¿O con los hombres viudos o sin hijas? ¿Acaso no habría quien abra el Shabbat? Esta lógica deja en evidencia que la Torá no fundamenta esa práctica y que la apertura del Shabbat corresponde a todo hijo de Israel, no a un rol místico asignado por costumbres humanas. Aquí se consuma la traición espiritual, justo cuando Moshe recibe las tablas de la ley. Lo que debía ser un tiempo de espera y fidelidad, se convirtió en impaciencia y apostasía. Israel no pudo sostenerse, 40 días sin caer en idolatría. La señal del Shabbat no fue dada por género, sino como pacto eterno, para todo el pueblo de Israel, sin distinción. También dice la misma tradición que dos son los testigos importantes para tener conexión con Rosh Hodesh. Intercesión de Moshe, un corazón como el de Mashiach. Éxodo 32, 7 al 12. Eloa quiere destruir al pueblo, pero Moshe intercede. Su oración detiene la ira divina. Aquí nace una figura mesiánica. Moshe ofrece su propia vida por el pecado del pueblo. Aunque Eloa no acepta ese ofrecimiento,
Lo hace solo bajo unas condiciones que se verían reflejadas en el sacrificio de Yom Kippur año tras año por el sumo sacerdote que sacrificaba por sí mismo, por su familia y por el pueblo de Israel, recordándoles su gran pecado. El modelo de redención quedó sembrado. Para uno que dará su vida por Israel. Daniel 9:27. Y como lo explica Pablo en el libro de Hebreos. Día 10 del mes quinto. Moshe rompe las tablas. Israel queda repudiado. Éxodo 32:15 al 20. Moshe desciende con las tablas de la ley y al ver el becerro las rompe. Pulveriza el ídolo, lo quema y lo hace beber al pueblo. Este evento ocurrió exactamente el día 10 del mes quinto. No fue solo un acto de ira, sino un juicio profético. Las tablas rotas son símbolo de un pacto quebrado por la infidelidad del pueblo. Es ahí donde se rompe la alianza. Aquí es donde se rompe el pacto, la alianza que Elohim había hecho con los hijos de Israel. De este hecho, nace el famoso pasaje del Midrashim judío, que intenta explicarlo usando la figura del matrimonio judío, diciendo que este pacto era una ketubá. Lo que es un contrato matrimonial, que empieza con el desposorio, mientras preparan la boda, para luego en un tiempo determinado, se consumará físicamente dicho matrimonio. De allí surge la teoría mesiánica, de que el esposo es Eloah, que se casa con Israel, y otros que afirman que es el Mashiach, quien se casa con Israel. Aunque no puede afirmarse literalmente que Eloah se casó con Israel en el Sinaí, puede entenderse figurativamente como un desposorio espiritual, una etapa de compromiso solemne entre el pueblo y su Eloah. Israel, como novia comprometida, rompió ese compromiso antes de consumarlo, cometiendo adulterio espiritual con el becerro de oro. Al entregarse a la idolatría tal como una novia cuando comete adulterio antes del matrimonio. La idolatría fue el acto de infidelidad que quebró el pacto. Por eso Israel queda repudiado, pero como fue bendecido por Eloah, necesitaba ser redimido. Pero esa redención no llegaría de inmediato. Israel debía pasar por una prueba continua, recordando cada año, en Yom Kippur, su pecado, no como redención final, sino como llamado constante al arrepentimiento. Aún así, el corazón del pueblo se mantuvo endurecido. Más tarde, en el cristianismo, esto dio lugar a la doctrina del reemplazo de Israel por la Iglesia, enseñando que ahora Cristo se casa con la Iglesia para renovar la alianza y además con una nueva ley, apoyándose en la interpretación errónea de Apocalipsis 19:9, en las llamadas bodas del Cordero, que nunca se llevarán a cabo como ellos las presentan. Yeshua mismo dejó claro que en el Olam Abba, el mundo venidero, ni se casan ni se darán en matrimonio. Mateo 22:29 y 30. Marcos 12:24 y 25. Por lo tanto, pretender una boda literal entre el Mesías y la Iglesia es desconocer las Escrituras y el poder de Eloah, tal como Yeshua lo advirtió. Erráis ignorando las Escrituras. En fin, una serie de fábulas que han distorsionado por completo la verdadera esencia de lo que realmente sucedió en el Sinaí, sustituyendo la fidelidad al pacto por relatos ajenos a la Torá. Moshe ofrece su vida, una sombra de redención. Moshe se ofrece a ser borrado del libro por el pecado de Israel. Eloah no lo permite, pero sí da juicio para el que peque contra él. Éxodo 32:30 al 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo, a donde te he dicho. He aquí mi ángel, irá delante de ti.
pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, ¿qué significa? Yo castigaré en ellos su pecado. Significa que, aunque Israel no fue destruido en ese momento, el pecado quedó registrado para juicio. Pero en su misericordia, Eloá decidió no castigar directamente al pueblo, sino proveer un redentor que llevase ese castigo sobre sí en el tiempo señalado. En Éxodo 32-34, Eloá no elimina el pecado del becerro de oro, sino que lo pospone para ser juzgado en un día específico. Ese día sería el sacrificio del Mashiach, donde el Redentor cargó sobre sí el castigo por la infidelidad de Israel. Daniel 9:27. ¿Cuándo sería ese día del castigo? El texto deja claro que ese juicio no es inmediato. El pueblo sigue su camino, pero la deuda espiritual queda pendiente. Esto se confirma cuando Eloá introduce el sistema de Yom Kippur, Levítico 16, como expiación anual, pero solo simbólica, no definitiva. El día del castigo es una referencia profética al momento en que Eloá cargaría ese pecado sobre un redentor, el cordero que quitaría el pecado de Israel, no los pecados del mundo. Origen de la restauración del pacto. La restauración no podía darse, sino hasta que llegara aquel que redimiría ese pecado específico de idolatría, el más grave de todos, el rechazo del pacto. Solo después de restaurar el pacto con Israel, Daniel 9:27, vendría la redención para los gentiles, como está escrito. Hechos 15:19-21. Pero primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Y luego, los que de las naciones deseen escuchar a Moshe cada Shabbat. Hechos 15:21. Si aceptan serán perdonados sus pecados pasados, no los presentes ni los futuros. El Mashiach no lleva la carga de las fornicaciones de las naciones. Entonces le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Por eso cuando el Mashiach fue colgado en el madero, no perdonó los pecados de todo el mundo en general, como enseñan doctrinas humanas, sino que llevó sobre sí el pecado de Israel, por la idolatría en el desierto de Sinaí, con la adoración al becerro de oro. En Daniel 9:27, aunque muchos no lo acepten, está la respuesta sobre este misterio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Se cumple lo dicho por Eloá. Yo castigaré en ellos su pecado. En el madero, el pecado fue castigado, no con la destrucción del pueblo, sino al poner el castigo sobre aquel que podía soportarlo y restaurar el pacto. Del pecado de Israel al pecado de muchos. Hebreos 9:25-28. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Quitar de en medio el pecado, singular. En el marco de Yom Kippur, este pecado no es una lista de faltas individuales, sino un único acto de rebelión nacional, la idolatría en el Sinaí, que contaminó el pacto original y requería expiación continua. Yeshua lo quita de en medio, de una vez y para siempre, eliminando la barrera que ese pecado había puesto
entre Israel y Eloa. Para llevar los pecados de muchos, plural. Aquí ya no es el pecado único de Israel, sino la multitud de pecados de personas, de todas las naciones, Israel y gentiles. Esto amplía el alcance de su sacrificio. Primero Israel, pecado singular colectivo, luego los demás, pecados plurales individuales y nacionales. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jeremías 31:31. Casa de Israel y casa de Judá. La pared no es otra cosa que esa culpa pendiente que mantenía una distancia legal entre Israel y las naciones, y aún dentro de Israel, entre el pueblo y el lugar santísimo. Al quitar el pecado de Israel, el acceso quedó abierto para todos, y ya no hay división en el plan redentor. ¿Qué es el ministerio de la muerte? 2 Corintios 3, 6, 7 y 13. El ministerio de la muerte no somos los que obedecemos la Torá, sino el sistema sacrificial de Yom Kippur, establecido después del pecado por idolatría, al becerro de oro como consecuencia del pecado del pueblo de Israel en el Sinaí. Eloá los perdona, el rostro de Moshe resplandece, porque Israel fue perdonado. Ese resplandor fue glorioso, pero transitorio. Debía cubrirlo con un velo. Pablo conecta este hecho histórico con el velo del templo y con el velo sobre Judá al leer la Torá sin Mashiach. Pero esa transgresión deja una consecuencia. Ahora será necesario un sistema expiatorio año tras año. Levítico 16. Cuando Pablo escribe 2 Corintios, el templo todavía estaba en pie. Los judíos seguían oficiando expiaciones de Yom Kippur cada año. Por eso Pablo lo llama ministerio de muerte, porque era un régimen que seguía en vigor, pero ya había sido abolido, en esencia por la obra del Mashiach. ¿Cuál es la letra que mata, mas el espíritu vivifica? 2 Corintios 3:6. Dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que era letra, ministerio sacerdotal levítico, se cumple y se termina. Por esta razón lo que estaba en letra de piedra, lo cual era los sacrificios de Yom Kippur, Levítico 16, es aquello que había de ser abolido, es el ministerio sacerdotal levítico, escrito después del perdón del becerro, con gloria pasajera, el resplandor en el rostro de Moshe, pero condenado a caducar, con la llegada del Mashiach. Ese sistema de sacrificios, aunque tenía gloria, era transitorio y se consumaba. Cada Yom Kippur con sangre ajena, y nunca podía quitar el pecado. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sumo sacerdote, que año tras año, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca podían quitar el pecado. Así se inicia el ministerio del Espíritu, con el sacrificio del Mashiach, un nuevo orden sacerdotal, no levítico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué no es la Torá la letra que mata? Deuteronomio 30:19. La Torá es vida. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Salmo 19:7. La ley de Eloá es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Eloá es fiel, que hace sabio al sencillo. Romanos 7:12. De manera que la ley, la Torá. A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que hay que entender es que la Torá no mata al hombre, sino al pecado. La Torá revela el pecado, lo condena y lo sentencia a muerte, pero al mismo tiempo muestra el camino de la vida al obedecerla. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La Torá es pecado. En ninguna manera. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. La Torá. Ezequiel 18:20.
El alma que pecare, esa morirá. Mateo 5:17. No penséis que he venido para derribar la ley, la Torá, o los profetas, los Nevi'im. No he venido para abolir, sino para hacer que tenga efecto en vuestros corazones. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Eloá, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi roa y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué el templo fue destruido? Mientras el templo estuvo en pie, los fariseos y sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, como si Mashiach no hubiera venido. Por eso Eloá permitió que los romanos lo destruyeran en el año 70, para que no hubiera más expiaciones que hicieran vano el sacrificio perfecto, para sellar la transición definitiva del ministerio levítico al ministerio de Melquisedec. En el regreso del Mashiach, ¿qué se celebrará? Fiestas cumplidas por el Mashiach. Pesaj, Matzot, Omer, Reshit, ya cumplidos cuando estuvo en medio de Israel, en su muerte y resurrección, y la unión de las 12 tribus en el madero. Jeremías 31:31. Shavuot, Yom Bikurim, cumplidos con la promesa del Ruach en Jerusalem, confirmando el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Yom Kippur, sería repetir el sacrificio, ya no tiene sentido. No más ministerio de la muerte, lo hizo de una vez y para siempre. Hebreos 9:11 y 12 y Hebreos 10:10. Lo que seguirá vigente en el reino del Mashiach. Los Shabbatot, señal eterna. Isaías 66:23. Novilunios. La luna sigue marcando el tiempo. También Isaías 66:23. Yom Teruah, anuncio del regreso del Mashiach. Levítico 23:24. Sukkot, cumplimiento profético en el reino millennial, cuando todas las naciones subirán a Jerusalem a adorar al Rey. Zacarías 14:16. ¿Qué calendario usaban los discípulos y el Mashiach? El texto del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, no menciona los nombres babilónicos de los meses judíos. En su lugar se habla de días del mes. Por ejemplo, el día 14 del mes primero, fiestas o Moadim, Pascua, Pesaj o Pentecostés, Shavuot, días de la semana, el primer día, el sexto día, el séptimo día. Ningún evangelio ni carta apostólica nunca mencionaron Nisan, Sivan, Tamuz, ni Av. Eso es una señal muy clara de que el calendario babilónico no regía la vida de Yeshua ni de sus discípulos fieles, y mucho menos el calendario de los invasores romanos. Yeshua y los emisarios no usaron ni transmitieron el calendario babilónico, ni sus nombres. Los que hoy siguen repitiendo esos nombres lo hacen por tradición rabínica, no por fidelidad a la Torá, ni al testimonio de los verdaderos discípulos del Mashiach. Porque esos nombres no vienen de la Torá, sino del exilio. ¿Por cuál calendario entonces creen ustedes que se guiaban en el primer siglo y durante los 40 años por los desiertos? El calendario de Enoc quedó cancelado por Eloá. Libro de los Jubileos, festividad de las semanas. Capítulo 6, verso 18. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noaj, durante 26 jubileos, 1300 años y 5 septenarios, 35 años,
y Noaj y sus hijos. La guardaron por 7 jubileos y un septenario, 350 años y 7 años, cuando murió Noaj. Sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Verso 19. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte, Sinaí. Luach Shaná, calendario de Israel. ¿Es con el sol o es con la luna? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué en el principio no se mencionan estaciones? Desde la creación hasta el diluvio, no existían estaciones, como hoy las conocemos. El clima era estable. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? Con un calendario de un sistema basado en ciclos perfectos de 30 días por mes. Más de acuerdo a un mes lunar que a un mes solar de lo encontrado en Qumrán y atribuido a Enoc. Y aunque las fiestas eran celestiales, aún no existía ninguna mención de estaciones en la Torá. Pero aquí viene el engaño. En Génesis 1:14 se ha traducido la palabra hebrea, onot, que son estaciones, cuando en realidad el texto dice que las luminarias, meorot, fueron puestas para señales otot, para las moedim, convocaciones, los tiempos señalados de Eloah, Matzot, Shavuot y Sukkot. ¿Ven la trampa? Onot y otot suenan parecidos, pero no significan lo mismo. Una pequeña confusión que lo cambió todo. Los cambios vienen es por las traducciones. ¿Y qué ocurrió después del diluvio? Noaj guardó esta festividad durante 1335 años, pero cuando murió, sus hijos la pervirtieron. Dejaron de contar los tiempos santos. Empezaron a comer sangre. Se olvidaron de lo celestial y se hundieron en lo terrenal. Sefer HaYobelim, Jubileos capítulo 6, versos 18 y 19. Y entonces, ¿quién la restauró? Fue Abraham, y luego Isaac, Jacob y sus hijos, hasta que llegó el cautiverio en Egipto, luego de la muerte de Yosef. Pero atención, allí tampoco había estaciones visibles. El sistema solar ya no servía en los desiertos. ¿Cómo iban a medir los tiempos sin agricultura, sin lluvias, sin solsticios claros? Por eso, en el monte Sinaí, Eloah no solo renovó las Moedim, renovó el Luach Shaná, calendario, Éxodo capítulo 12 al capítulo 19, Yobelim 6:19. No el solar corrompido, sino el lunar, visible, contable, celestial. Nos damos cuenta ahora, no fue una nueva fiesta, fue una restauración de lo antiguo, pero con una señal nueva, la luna, Yareaj. Leyes sobre los jubileos, Pesach y el Shabbat. Libro de los Yobelim, Jubileos. Capítulo 49, verso 22. Tú, Moshe, ordena a los hijos de Israel que guarden la norma de Pascua. Pesach, Éxodo 12:6. Como te fue ordenado, señales ese día, la festividad de los ácimos. Matzot, panes sin levadura, cada año para que coman los ácimos durante 7 días, del día 15 al día 21 de Aviv. Éxodo 12, versos 15 al 21. Capítulo 50, verso 1. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbatot en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. El primer Shabbat que celebró Israel luego de salir de Egipto. Fue en el mes segundo, el día 21, en luna cuarto menguante. Éxodo 16:30. En el desierto de Dovka, Números 33:12. Durante la cuarta semana para Shavuot. Verso 2. También te indiqué, en el monte Sinaí, los Shabbatot de la tierra, y asimismo los años de jubileo. Verso 3.
También la tierra tendrá sus Shabbatot, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates, que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15 y en algunas interpretaciones 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30. En el monte Sinaí se establece la alianza entre Eloa y el pueblo de Israel. Sucede el evento del becerro de oro, con lo cual se rompe el pacto por la idolatría. Israel es repudiado y se establece el sistema del sacrificio para expiación por su rebeldía. El juicio por este pecado es recordado cada año hasta que el Mashiach renueve este pacto. Mashiach ofrece su vida recuperando la alianza, primero por Israel y luego por el mundo. Exhortación para el impío. Ezequiel 3, versos 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Loak Shana, calendario de Israel, mes quinto del año 5995, del domingo 27 de julio, Rosh Hodesh, al domingo 24 de agosto, 2025, día 29, novilunio del mes quinto.